de la Unión Industrial Argentina. Bienvenido, gracias por venir. Gracias por invitarme. Hablaba yo previamente de los varios sectores, ¿no?, que parece por estas horas están enfrentados o con algún tipo de conflicto, para no decir enfrentados. Son los industriales uno de estos sectores que están, bueno, pretendiendo por lo menos respuestas del gobierno nacional y no encuentran. Mira, entre los sectores que tenemos conflictos, digamos porque tenemos problemas, no de ahora, te diría desde que hace varios años. Inclusive en el gobierno anterior ya teníamos una caída o ralentización en el crecimiento y la verdad que desde el 2016 a la fecha venimos cayendo. Para que tengas una noción, 2018 estamos todavía 4 puntos abajo que 2015 en términos de actividad industrial. Esto sumado a las altas tasas de referencia del Banco Central, sumado a que también tenemos las últimas LEVAC solicitaciones estuvieron al 60%. Entonces, claramente hay un gran problema en lo que hace a la recuperación del sector fabril. Sin una modificación de lo que son las tasas, ¿no hay opción de que el sector evolucione, se desarrolle, o en realidad con otras medidas que acompañen habría una opción? Lo que pasa es que no lo limitaría solo a las tasas. Está claro que con las políticas monetarias y financieras que hoy tiene el gobierno, alienta mucho más a la especulación que a la producción. Pero después, si también vemos lo que pasa en materia tributaria, todavía es excesiva la carga tributaria y sumado a una informalidad de casi un 50%, hace imposible, no solo a las pymes, sino a las empresas en general, en estar en condiciones de ser competitivas. Hoy vemos que también la volatilidad que está teniendo el dólar, desde ya que tampoco ayuda a lo que es una proyección o un presupuesto dentro de una empresa. Algunos hablan de un dólar competitivo, el dólar que necesita la industria. ¿Hay un valor del dólar que sería el ideal? Mira, lo que pasa es que esa es una vieja receta de buscar competitividad a partir del dólar y en definitiva es el juego de una frazada corta, porque está claro que si a eso no lo acompañan políticas tributarias que sean estables y no lo acompañan políticas financieras y no hay una política que tienda a contener y a vigorizar el mercado interno, desde ya que no es compatible una cosa con otra, ¿no? La llegada de Sica, ¿qué cambió? ¿Cambió algo? Ustedes, bueno, generalmente dicen que tienen diálogo con el gobierno, que el gobierno los escucha, no es que hay un bloqueo, pero ¿hay respuestas? Mira, Dante es un profesional muy conocedor de lo que es la industria, de lo que es la competitividad económica en la Argentina. Creo que el gran desafío que tiene es que la macro le permita hacer algo, porque desde la micro, de que es la cartera sobre la cual él está operando, tiene obviamente límites que están dados por la macroeconomía. Es decir, si no hay políticas tributarias pro inversión y pro producción, si no hay políticas financieras pro producción y si no hay mercado interno, y es difícil que pueda haber una solución mágica desde un Ministerio de la Producción que por lo general está operando sobre la micro. Algunos dicen, bueno, desde el gobierno, ¿no?, el próximo semestre será de recesión, todavía va a ser un semestre difícil, pero ya se empiezan a escuchar algunas voces, incluso desde lo que es el sector industrial, que dicen, no, en realidad hablamos de un principio de 2019 que también va a ser muy complicado. Pero por supuesto que esto no hay soluciones mágicas. Ya, vos te acordarás porque lo hablábamos, el segundo semestre de Prat-Gay, es decir, en el 2016 nunca se dio, 2017 tampoco. No hay soluciones mágicas. Por supuesto que este semestre ya es cantado que no vamos a tener buenas noticias, pero si no hay modificaciones que vigoricen la producción, 2019 tampoco, digamos, no hay un arte de magia que te diga, bueno, a partir de pasado determinado periodo vienen las buenas noticias. A ver, para que se entienda bien la pregunta, ¿ese cambio que está esperando la industria es con este gobierno? Porque la verdad es que las medidas que toma este gobierno generalmente van en contraposición con lo que implicaría un desarrollo de la industria. Yo lo escuchaba al presidente el otro día reconociendo que se habían tomado algunas decisiones económicas fallidas, pero que el rumbo era el correcto. Yo creo que también debería reflexionar sobre el rumbo sobre el cual está. Hoy no veo un plan económico establecido, que sea pro desarrollo, que sea pro industria. No veo
que se esté trabajando realmente para decir, bueno, vamos a buscar líneas de crédito productivas, más allá de las que anunció el Ministerio de la Producción. Yo creo que tiene que ser coordinado con todas, como existían las del Banco Central en su momento. Estas que anunciaron no sirven, no es lo suficiente. Sirven, pero no es suficiente. Es decir, vos tenés que tener una línea de crédito establecida desde el Banco Central, que no es de tasa subsidiada, sino que tiene que ser justamente en la volatilidad que hoy tiene la economía, tiene que tener un tránsito que acompañe hasta que haya una estabilidad. No es un anuncio puntual, tiene que ser permanentemente a disposición. Hoy las empresas, fíjate lo que te digo, están empezando a tener problemas a las cadenas de pago. Claro. No hay posibilidad de que deduzcan la cartera de cheques en los bancos. Hoy hay... de seguir así, en 2 o 3 semanas vamos a ver ya muchas empresas con imposibilidad porque se han roto las cadenas de pago. Bueno, en algún momento eran las pequeñas y medianas empresas, o los más chiquitos, ¿no? Que decían, bueno, la cuestión tarifas es lo más complicado, nosotros no llegamos a pagar este tipo de tarifas. Y desde el gobierno nacional, algunos representantes del gobierno respondían, bueno, no, el tema tarifas no hace cerrar una empresa, o el pago de una tarifa abultada. Yo hoy la mayor preocupación, y que no distingue si es una pyme o una gran empresa, la estoy viendo y radica en la cadena de pagos. Hoy hay una imposibilidad de financiar el capital de trabajo a tasas razonables, y esto está complicando muchísimo, ya no a la pyme, sino a la gran empresa. Me parece que sumado a lo que son los ajustes de cuadro tarifarios, que pareciera como que algunos ajustes van por el ascensor y algunos supuestos beneficios van por la escalera. Vos fíjate que la gradualidad que tienen, por ejemplo, los beneficios impositivos son a 5 años. Sí. Y los ajustes de cuadros tarifarios los ves que son trimestrales. Inmediato, sí. Entonces, creo que hay que tener una suerte de equilibrio para buscar políticas que armonicen el crecimiento. ¿Hubo alguna buena para la industria en este último tiempo? Mirá, más allá de los créditos de lo que estábamos hablando. Sí, bueno, son buenas noticias, porque no dejan de ser buenas noticias que el Ministerio de Producción pueda anunciar esa línea de crédito. Lo que pasa es que no son suficientes, como cuando vos a un enfermo terminal le das una aspirina. Es decir, no, la solución no pasa por ahí, pasa por un plan económico justamente presentado desde la macro, en donde pueda reactivar finalmente a la producción, porque si no vamos a estar permanentemente escuchando malas noticias de acá a fin de año. Qué difícil, porque desde el gobierno nacional da la sensación de que, digamos, los motores que nos llevarán hacia adelante tienen que ver más con lo financiero que con lo productivo, y entonces es esperar algo de... Bueno, no quiero decir de un gobierno, pero esperar algo que parece que no está en la mirada del gobierno nacional, está destinado a una puja constante. Bueno, de hecho, han hablado en algún momento de ustedes como aquellos que se quejan, ¿no? Ahora las cosas parecen estar más calmadas, pero no parece haber señales. Sí, mira, a mí en lo personal, desde el principio de la gestión, vengo marcando estas cosas. Y no es por ser llorones, como nos calificaba en su momento el ex ministro de Producción, es por tener conciencia de lo que significa desarrollo, de lo que significa producción, de lo que significa el empleo en la Argentina, de no tener una planificación consistente desde la economía sobre esto, vamos a estar teniendo y arrastrando muchísimos problemas. Fíjate, tema de las paritarias. Es decir, ya no tenés la posibilidad de cuando hablamos del dólar, no tenés la posibilidad de planificar cuánto es el salario que vas a finalmente pautar con tu contraparte. ¿Por qué? Porque la inflación está teniendo el efecto que vemos que está teniendo. Entonces, creo que no es por ser llorones, es por ser respetuosos y conscientes de lo que es una producción nacional. Bueno, de hecho son varios los sectores que en realidad lo que hacen es alertar sobre la pérdida de puestos de trabajo o sobre la posible pérdida de puestos de trabajo. Concretamente, bueno, recién hablábamos con los trabajadores de Estado, o a menos que todos los sectores estén llorando muchísimo, pero en el caso de la industria, para este próximo semestre, los meses que se vienen, ¿se prevé que haya una pérdida mayor? La industria se han perdido 70.000 puestos de trabajo desde que comenzó este gobierno. Lo más doloroso es que no se han podido generar nuevos puestos de trabajo. Hoy la industria está funcionando prácticamente al 60% de la capacidad industrial instalada. Entonces, creo que es un dato claro de que por qué no empieza a funcionar el entramado productivo industrial. Porque no hay políticas que lo asistan.
Y ahí es donde lo difícil es que no podamos, porque ya veníamos, ojo, veníamos de 3 o 4 años de caídas previo a este gobierno. El tema es que las correcciones que había que hacer justamente eran para el otro lado. ¿Cómo se fortalecía oferta productiva? ¿Caída que llegó a generar pérdida de empleo? ¿O sí, caída que podía sostenerse? No, caída que cayeron los 70.000 puestos de empleos fabriles que se generaron. Habla de los 3 años anteriores. No, desde el 2016 y 17. Estos 18. últimos 2. Sí. Bien. Bueno, no es momento tampoco, imagino yo, para pensar ni hablar en algo que reclaman los industriales hace tiempo, también que tiene que ver con políticas diferenciadas para los que están en cada sector. Lo que pasa es que como se está hablando de otra cosa que tal vez sea más urgente en general, pero también es verdad que no es lo mismo la realidad yo siempre pongo el ejemplo de los textiles en La Rioja o los que están en diferentes lugares del país que de pronto necesitan políticas diferenciadas, especiales. Textiles, calzado, todas aquellas entramados productivos industriales que han sufrido la importación de bienes de consumo durante 2 años y medio, arriba del 20%, en un mercado que se caía, en un mercado que se colapsaba, y esto lo venimos diciendo. Por eso digo, ojalá que también tengamos esta visión de precaución a la hora de buscar los acuerdos con la Unión Europea que se están propiciando, en donde, por otro lado, vemos cómo los mismos, por ejemplo, franceses, ya en el verano, Macron le dijo al presidente Macri en conferencia de prensa que iba a tener una actitud diferencial sobre sus productores. Entonces, lo que yo digo es, incluyendo la agenda de temas que estamos hablando, incorporémonos al mundo, internacionalicemos nuestra economía, pero lo hagamos de forma inteligente, de tal manera que no tenga un condicionante negativo sobre el empleo local. Bueno, hubo una última referencia hace algunas horas justamente del presidente de la Nación sobre la mirada del mundo o cómo el mundo nos ve por estas horas. La pregunta es si el gobierno de Mauricio Macri está leyendo el mundo de la manera adecuada. Bueno, yo te diría que los 2 primeros años, no. ¿Por qué? Porque lo he dicho ya, no es por hacer leña del árbol caído, lo he dicho desde el principio. Sí. Cuando el mundo tendía a protegerse con la pelea comercial que hay entre Estados Unidos y China, cuando el mundo buscaba resguardar sus mercados internos, nosotros abrimos las tranqueras, digamos, indiscriminadamente. Entonces, esto es lo que en definitiva tenemos que buscar calibrar de acá a futuro dentro de lo que sería una suerte de plan económico. Bueno, mencionaba la industria del calzado. Tal vez el sector del calzado es uno de los que viene advirtiendo ya hace mucho tiempo, pero porque sufrieron las peores consecuencias en varias oportunidades. Bueno, uno puede remontarse a lo que sucedió en el 2001. ¿Son tal vez el sector más afectado o cuáles serían esos sectores? No, te diría calzado, textil, marroquinería. Por supuesto, empezaba a tener una suerte de repunte lo que era la industria de la construcción. Sí. Hoy vuelve a tener alguna alerta amarilla. Creo que en promedio, como te digo, todavía no hemos recuperado 2015, estamos en actividad industrial 4 puntos abajo todavía. Y la proyección a lo que es para finalizar el año es que no vamos a crecer, un año más sin crecimiento industrial. Cuando hay cruces entre representantes del mismo Cambiemos, como por ejemplo los dichos de Carrió, que hablaba de las changas con los radicales, la respuesta dura de los radicales, ¿cómo lo ven ustedes desde afuera, pero teniendo en cuenta que este es el sector del oficialismo, del gobierno nacional, que tiene que dar respuesta? ¿Cómo ven cada vez que hay fisuras de este tipo? Y en alguna medida también lo dije públicamente, es decir, estamos en un momento en que todos los sectores, tanto políticos como los sectores productivos, tenemos que buscar aportar en positivo. En su momento, la doctora Carrió a nosotros nos llamó golpistas porque teóricamente éramos los que habíamos logrado la devaluación, cosa que es mentira. La macroeconomía la maneja el gobierno. Entonces, me parece que lo maduro, cosa que no veo en la doctora Carrió eso, lo maduro es aportar positivamente en un momento muy delicado para la economía. Bueno, hay varios sectores y es verdad, es justo decirlo, que ustedes desde la Unión Industrial han afirmado o pedido lo mismo desde un primer momento, ¿no? Pero ahora algunos otros que se suman y que dicen, bueno, nosotros estamos arrepentidos de haber apoyado al gobierno de Cambiemos en un principio porque los números hoy ya no dan. Sí, yo más que apoyar, porque no hacemos política, pero digamos, yo en lo personal más que apoyar diría,
Se necesitan políticas productivas, se necesitan políticas de desarrollo, se necesitan políticas económicas que armonicen federalmente al país. Y esto es lo que hoy no veo que haya un plan concreto que esté direccionado en este sentido. Por último, le pregunto, y de cara a un escenario electoral, cada vez falta menos tiempo, si bien todavía falta muchísimo, si la industria llegara en esta situación, o bueno, con los meses que todavía faltan y con las consecuencias lógicas, si no hay políticas de las cuales ustedes, o por las cuales ustedes reclaman, ¿cómo imagina ese escenario electoral? Yo me imagino un año electoral difícil para el que viene. Si ya en un año no electoral todavía no se le encuentra el agujero al mate, sí, en términos de políticas económicas, no quiero pensar que las propuestas van a estar basadas en supuestos conceptos indeterminados, como que nos va a ir mejor, o que lo peor ya pasó, o que el segundo semestre, el primer trimestre del año que viene va a ser mejor. Ya hemos visto que se necesitan políticas concretas, no anuncios de conceptos indeterminados. Urtubey, muchísimas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Y esperamos que estas medidas, políticas concretas para el sector que hace tiempo vienen reclamando, ¿no? Bueno, lleguen y puedan mejorar un poco la situación para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por venir.